El día de hoy estamos sumamente contentos en este canal de Monitor BTC porque vengo a traerte un resultado de lo más de interesante que sacamos en nuestra última operación de trading en el par de Bake contra USDT. Aquí, como se fijan en mi historial de operaciones, tenemos una operación última que logramos conseguir con una ganancia de más de $900 y eso lo hicimos aplicando una sencilla estrategia que te vengo a mostrar paso a paso el día de hoy. Si esto es algo que te interesa, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, el video de hoy va a estar buenísimo porque vengo a mostrarte una estrategia fresquita que me ha permitido conseguir en mi última operación de trading más de $900 de ganancia. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque vamos a estar aplicando esto en el intercambio de criptomonedas Fairdesk, que como siempre el enlace lo vas a tener abajo en la descripción. Es muy importante que este tipo de estrategias las trabajes en este tipo de exchanges donde tengamos muchísimas monedas para operar, tanto monedas que hayan bajado muchísimo en las últimas horas, en las últimas 24 horas, como también monedas que hayan subido mucho en las últimas 24 horas, porque fue justamente allí donde yo llegué a dar con esta moneda de Bake contra USDT, que hoy está muy en negativo, con un negativo del 10%, en este caso en las últimas 24 horas. Si te fijas, vemos que esa moneda en las últimas 24 horas es la que más ha caído, pero increíblemente esta era de las que más había subido el día de ayer. Fíjate que se pegó una tremenda alza de precios el día de ayer y el día de hoy está ya retrocediendo esa ganancia que ya tuvo el día de ayer. Casi todo este tipo de monedas que suben muy rápido luego terminan teniendo retrocesos muy buenos, que fueron justamente lo que nosotros aprovechamos en el short para sacar este tipo de resultados. Lo importante de este tipo de estrategias es que la podamos aplicar siempre en monedas que estén en tendencia. ¿Cómo detectamos que son monedas que están en tendencia? Bueno, si estamos en el intercambio de criptomonedas Fairdesk, que como te dije el enlace lo tienes abajo en la descripción, venimos acá a USDTM futuros y luego venimos a estas tres rayitas. ¿Ok? Lo único que tenemos que hacer es venir acá a 24 horas change, que en este caso sería el movimiento en las últimas 24 horas en lo que ha subido o bajado la moneda, y acá te salen, por ejemplo, las monedas que más han caído el día de hoy. Si hay alguna moneda en particular que cae más de un 10%, esas son monedas que tienes que prestarle atención, y si hay monedas que han subido más de un 10%, en este caso hoy tenemos 3, son monedas que también tienes que prestarle atención. ¿Ok? Justamente Bake era una de las que ayer había subido más, había subido inclusive un 17%, y allí fue cuando yo me percaté de que estamos en una muy buena zona para meter un short. ¿Ok? En el momento que yo me percaté que había una buena zona, estamos en estos puntos, ¿ok? En estos puntos de acá, porque fíjate que estamos en velas de una hora, lo cual quiere decir que cada velita de estas, bien sea roja o verde, es una hora completa de trading. Fíjate lo que pasó en una vela en particular, que en este caso yo esta estrategia la voy a denominar límite del soñador, porque yo acá simplemente lo que hice fue una operación límite, ¿ok? Soñando, ¿ok? Por eso la denominé así, de que la moneda posiblemente podría llegar a tocar este punto. ¿Ok? Lógicamente acá ahora tengo otra orden límite que coloqué luego, ¿ok? Pero esa orden límite que coloqué al inicio, que fue cuando saqué los $900 de ganancia, lo había colocado más abajo y ese punto de entrada ya la misma gráfica me lo había dado. ¿Ok? ¿Cómo me lo había dado? En velas de un día, ¿ok? Es muy importante que siempre esta estrategia la veas en velas de un día. Yo me había percatado de que en esta moneda en particular, cada vez que teníamos una subida, el precio, ¿ok? Se detenía más o menos en estos puntos, ¿ok? Fíjate que en estos puntos el precio tocaba más o menos esos puntos y se iba abajo. Acá superó un poquitico más esos puntos, pero luego se vino abajo otra vez. Y la última vez que pasó eso, pasó lo mismo. Llegó a esos puntos, cayó, llegó a esos puntos, cayó. ¿Ok? Como estábamos ayer promediando estos puntos, ¿ok? Los puntos que tenemos ahorita de los 0.45 centavos de dólar, que era más o menos el precio que estaba ayer, yo me percaté de que si esa moneda lograba tocar más o menos los puntos de un poquitico más arriba, de repente los 0.48, 0.49, el precio seguramente iba a venir muy abajo. Y eso fue lo que sucedió. En velas de una hora se ve clarísimo cómo la moneda estaba fluctuando más o menos en ese rango, donde yo no metí la operación, en este caso no metí la operación market, o sea, no una operación ahí mismo inmediato, sino que dejé una orden límite colocada con el simple hecho de que en algún momento, si la moneda llegase a subir muy fuerte, seguramente iba a tener una contundente baja que nos iba a permitir sacar una muy buena ganancia. Inclusive yo no aproveché la ganancia completa porque si me hubiese esperado a esta bajadita adicional que dio hace algunas horas atrás,
esta ganancia que te estoy mostrando en el total hubiese sido de más de $2.000. Yo me salí inclusive de manera inmediata cuando vi esta bajada porque sabía que ya era una muy buena ganancia la que estaba efectuando. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que detectar en este tipo de monedas? Tengo que detectar una moneda que esté en tendencia, que haya subido o bajado mucho en las últimas 24 horas. Tengo que meter una operación límite, que en este caso lo voy a hacer viendo la gráfica siempre en velas de un día para ver si esa moneda está en una zona de soporte importante o en una zona de resistencia importante que me diga que posiblemente en ese punto el precio puede tener una retracción y simplemente dejar una orden límite. ¿Ok? Yo justamente en estos momentos ya tengo una orden límite colocada. Como te das cuenta acá, esta es una orden límite que estoy dejando por segunda vez consecutiva a ver si es posible que el precio me vaya a buscar esa línea. Ya te voy a estar diciendo exactamente cómo colocas esta orden para que no tengas ningún tipo de problema y obviamente quédate conmigo hasta el final del video para que sepas cómo hacerlo. Acá te voy a contar la historia de lo que pasó con esta estrategia denominada el límite del soñador con esta de Bake USDT que coloqué. ¿Ok? Si vamos otra vez a velas de una hora, ¿ok? Te darás cuenta de que el precio de Bake USDT, que fue la moneda en cuestión, la cual yo saqué ese resultado, está promediando los 0.44, que lo ves acá, y 0.46. Estaba promediando más o menos en esa franja. Yo estaba esperando con una operación límite un poco más arriba, que la entrada se dio específicamente en el área de los 0.4951. Yo dejé mi orden colocada ahí, en los 0.4951, una orden límite, o sea, una orden que está en el mercado, ¿ok? Pero no se ha ejecutado. ¿Por qué no se ha ejecutado? Porque el precio todavía no había llegado allí cuando yo la coloqué, que yo la coloqué horas anteriores a que pasara este subidón, que pasara esta vela, ¿ok? Lógicamente, esa orden colocada en el mercado solo se activa si el precio llega a tu punto, ¿ok? ¿Cómo yo detecté ese punto? Como te dije, en velas de un día ya me había percatado de que en varias oportunidades había tocado esa zona de los 0.49, que si obviamente llegase otra vez a esa zona, yo me esperaba de que el precio se fuera abajo muy rápido, porque me lo ha dicho la gráfica, en varias oportunidades. Entonces, como yo detecté ese movimiento, yo dije, bueno, voy a colocar esa orden límite allí y voy a esperar a ver si se me da, porque en la mayoría de las oportunidades la gráfica normalmente no te sube tan de golpe como pasó acá, ¿ok? Es bastante suerte de que pase una vela así, vaya a buscar tu zona y luego caiga con tanta fuerza. Normalmente va a buscarla progresivo y luego cae progresivo, como cayeron estas velas acá. Yo esperaba que pasara algo así, ¿ok? Pero bueno, en este caso lo que hizo la vela fue subir muy rápido, bajó muy rápido y ya me dejó la ganancia prácticamente en cuestión de minutos. Entré en el área de los 0.4951, justamente en esta velita de acá que tú estás viendo, ¿ok? Y fíjate que en cuestión de una hora subió allí, tocó mi target, inclusive me dejó en algunos momentos en pérdida, ¿ok? En algunos minutos en pérdida, porque subió hasta los 0.52, en ese momento yo estaba perdiendo, ¿ok? Y una vez cayó, ¿ok? Que cayó al área de los 0.45 cuando yo cerré, que fue más o menos en este punto, 0.45, apenas el precio llegó al área, que en este caso ya yo estaba sacando unos $900, simplemente cerré esa operación con esta ganancia que es acá de $919, un 45% de ganancia de mi capital, ¿ok? Yo en este caso a esta operación le coloqué aproximadamente unos $2.000 y lógicamente un 45% de esos 2.000 son los $900 que ves acá en pantalla como total profit, ¿ok? Esta operación de NOT USDT, que también sacamos unos $300, no tiene nada que ver con esta estrategia. En este caso es otra estrategia que simplemente buscamos monedas que estén en tendencia, muy bien long, colocamos un short y en ese caso sacamos un 20%, que no estuvo nada mal, pero no aplica como esta estrategia que dio ganancias muy rápido, muy contundentes, solamente detectando esa oportunidad, ¿ok? Ya una vez yo saqué este resultado, volví a colocar la orden, ¿ok? Ni tonto que fuera. Una vez yo ya vi que esa posición se podía volver a dar, simplemente lo que hice fue colocar otra orden límite, ¿ok? Para que ustedes sepan y para que este video concluya de la mejor manera, para que ustedes sepan cómo colocar este tipo de órdenes límite, lo voy a hacer aquí con ustedes. Voy a simplemente cerrar la orden, ¿ok? Que ya había colocado en el área de los 0.51487. Simplemente voy a cancelar esta orden. Una vez la cancele, el balance disponible que yo tengo aquí, ok, se me vuelve a mi balance. En este caso, ahorita tengo unos $2.955, porque como ya te dije, la operación inicial la hice con $2.000, ganamos unos 900. Ahorita tenemos casi $3.000 en esta cuenta, lo cual es una locura porque crecimos $900 en cuestión de minutos solamente con esta vela que se dio. Por eso te digo que esta estrategia límite del soñador, la verdad es que termina siendo bastante rentable y ya te voy a estar mostrando en un video pasado que hicimos en otro exchange, donde logramos ganar con esta misma estrategia $13.000, ok. Quédate conmigo hasta el final porque te voy a estar mostrando cuál es ese video, ¿ok? Simplemente voy a colocar una posición. Esa posición no la voy a colocar en el mercado, sino que va a ser una posición que va a ser límite,
¿ok? Que va a ser más o menos en esa área de los 0.514. Va a ser una orden límite. Normalmente este tipo de posiciones las estoy colocando isolate, ¿ok? Y las estoy colocando en su gran mayoría con 5X, ya que estoy trabajando con un capital, en este caso de mi cuenta, bastante elevado, ¿ok? En este caso ya estoy trabajando con $3,000 y las operaciones las hemos venido haciendo con 5X, ¿ok? Para que obviamente los precios de liquidación los tengamos muy lejos. Entonces el precio que yo colocaría sería este de los 0.514. Más o menos ese punto sería bueno para entrar. Entonces puedo colocar 0.51448, ¿ok? En este caso, ¿qué pasaría? Para que se me habilite esta orden en short, el precio tendría que subir hasta mi punto y luego caer para yo obtener la ganancia, ¿ok? Lógicamente, cuando estábamos en esta área, era mucho más sencillo llegar a ese punto, como pasó en esta vela, y que se nos diera la posición. En este caso, como ya la moneda bajó bastante, tendría que pegarse como un 20-30% para llegarme otra vez al área, pero yo simplemente la dejo allí a ver si es posible que me la toque en las próximas horas o días, ¿ok? Si no me la toca, simplemente me voy a otra criptomoneda que esté en tendencia y trato de hacer lo mismo en zonas de soporte o resistencia, ¿ok? Una vez coloque el precio al cual yo quiero que llegue la moneda para entrar, coloco todo el capital. Yo en mi caso me manejo con este tipo de órdenes con el capital completo que yo tengo en la cuenta, porque tengo una gran expectativa de que el precio pueda llegar allí. Y una vez ya coloque exactamente el capital que yo voy a estar colocando para esta orden y el precio, ya puedo fijarme un precio de take profit y stop loss. Si sé a qué precio me quiero salir, ¿ok? Puedo colocar de una vez el take profit o el stop loss. Si no, espero que me llegue a la orden y luego coloco el take profit. Y una vez ya tenga eso hecho, dejo mi orden. ¿Cómo dejo mi orden? Le doy aquí a sell, que en este caso sería una orden de venta, y se me ejecuta la orden en este punto, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con esta orden? Esta orden no se me va a ejecutar a menos de que el precio llegue allí, ¿ok? Si no llega allí, simplemente voy acá a órdenes abiertas, cancelo la orden y me voy a otra moneda. Yo en mi caso voy a estar viendo en los próximos días a ver si esta moneda logra tener otro impulso, porque me doy cuenta acá de que en la mayoría de las veces cuando ha tocado ese punto vuelve como a buscar más o menos esa área, ¿ok? Entonces voy a estar ahí quizás un par de días a ver si de repente tengo la oportunidad de volver a capturar bake en esos puntos, porque veo que el retroceso es grande cuando toca esos puntos, a ver si logro capturar otros $500, $900, $1,000, quién sabe si es posible que se vuelva a dar esa posición. Si no, ¿qué es lo que hago? Sigo viendo las monedas que por ahí hayan subido o bajado más de un 10% y veo si tienen oportunidad para colocar ese tipo de posiciones. En este caso, las operaciones que van subiendo, ¿okay? En este caso la de WIF, la de API3, la de USTC, tienen que ser monedas que en su mayoría estén en puntos de resistencia donde yo allí pueda tener una gran probabilidad de ganar. ¿Okay? En este caso las de WIF serían colocar esas mismas posiciones de short, pero ya en estos puntos de repente los $3.5, donde he visto que el precio desde ese punto le ha costado subir. Fíjate que desde ese punto le ha costado subir en casi todas las oportunidades que lo ha hecho. Entonces, si por ahí la de Bake no me termina generando los resultados, la de Bake, que es una operación que ya tengo abierta, puedo simplemente ya para días posteriores ver y tantear la de WIF para ver si tiene un movimiento alcista en el cual me puede llegar a los 3.5. Podría colocar esa misma orden límite del soñador, simplemente colocar una orden ahí activa para que en el momento en que el precio pueda llegar a subir muy rápido, como ha pasado en varias velas, que el precio ha subido bastante rápido de golpe. Fíjate que en la mayoría de las veces, en velas de un día, una vez sube muy fuerte, cae muy fuerte el día siguiente. Fíjate que aquí pasó, subió de golpe muy fuerte, cayó de golpe en los 2 siguientes días. Aquí subió de golpe muy fuerte, cayó de golpe en los últimos 2 días y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, volvió a subir, cayó el siguiente día, volvió a subir, cayó el siguiente día. Eso lo estoy viendo en casi todas las altcoins. Casi siempre cuando suben muy fuerte, ya en los siguientes días retroceden también muy fuerte. Entonces, esta operación de límite del soñador me ha permitido a mí conseguir ese tipo de ganancias y realmente en cuestión de horas, ¿ok? Porque de verdad que cuando se te dan ese tipo de posiciones, se te dan en grande, ¿ok? Por eso te la estoy mostrando en este canal de Monitor BTC. Con todo y eso, para que veas que no solamente en futuros puedes hacer dinero, en futuros creo que es la forma más fácil y con menor capital, realmente, porque acá estoy operando con $2,000, $3,000, que es un capital de repente algo alto, pero no es demasiado alto como lo que necesitarías en el mercado spot. Pero yo ya esta misma estrategia llamada límite del soñador te la expliqué en este mismo canal de Monitor BTC hace más de 3 años dentro del intercambio de Binance, que el enlace lo tienes aquí abajo por si no tienes cuenta allí. Esta es una cuenta que te da el 20% menos en comisiones de trading. Pero ¿qué pasa? Esta estrategia la estuve aplicando en el mercado spot y lógicamente para trabajar en el mercado spot necesitas mucho más dinero si es que quieres ganar dinero de verdad.
¿ok? Esta operación la hicimos con de repente miles de dólares, o sea, fueron varios miles para sacar ese resultado, pero el beneficio que nos terminó dejando fue más de $13,000 de ganancia, ¿ok? Si quieres ver este video completo, que te lo recomiendo muchísimo, te estaré dejando abajo el link en la descripción para que vayas ya mismo a ver este video, donde en el mercado spot hicimos exactamente lo mismo, ¿ok? Exactamente lo mismo que te mostré hoy. ¿Ok? Simplemente que esta, en vez de ser una operación de short, como era en el mercado spot, eran simplemente operaciones de compra y venta, que fue en este par de T-Fuel contra BTC, y realmente el beneficio fue extremadamente bueno, porque pasó lo mismo, el precio subió de golpe, yo logré capturar una venta muy buena y luego también pude recomprar abajo esa moneda bastante barato, y bueno, el resultado terminó siendo de más de $13,000, lo cual es una verdadera locura, porque eso también se sacó en cuestión de muy pocos días, ¿ok? Lo que pasa es que, claro, cuando uno trabaja dentro del mercado spot, necesitas tener capitales muy, pero que muy grandes para que logres sacar un resultado muy bueno, ¿ok? Porque si se manejan con, de repente, cientos de dólares, por ahí el beneficio en el mercado spot no es tan alto, porque las monedas no suelen subir más de un 10, 12, 15% de manera diaria, al menos lo que hemos estado viendo últimamente. Fíjate que las que más han subido hoy han subido un 13%, un 10%, un 9%, o sea, no logran subir tanto como nosotros podemos tener en el mercado de futuros, que si, por ejemplo, sube un 10% de una moneda, pero te apalancas 10x, estás sacando un 100% de beneficio, ¿ok? Lo cual es una ganancia muchísimo, pero que muchísimo mayor. Yo espero que se haya entendido toda la estrategia que estuvimos llevando en este intercambio de Fairdesk. Voy a estar haciendo muchísimos más videos con esta estrategia, porque realmente solamente con esa ganancia que terminé sacando de casi un 50%, me animo muchísimo a seguir haciendo esa estrategia, y le vamos a colocar bastante capital para ver exactamente los resultados. En su mayoría, como estoy trabajando ya con miles de dólares, lo aconsejable no sería operar con demasiado apalancamiento, ¿ok? Yo creo que con un apalancamiento máximo de 8x ya estaría más que suficiente. En mi caso en particular, las he hecho con 5x todavía para tener un mayor margen a la hora de que el precio se te pueda venir algo en contra, ¿ok? Este tipo de operaciones, mientras más capital estás destinando a ellas, yo creo que hay que bajarle un poco el apalancamiento. Sí que hay personas que hacen operaciones con 25 o con 20x. Pienso que ese tipo de operaciones con tanto apalancamiento requieren de una operación más quirúrgica, de entrar en un punto muy bueno para que efectivamente la ganancia sea muy buena y lógicamente no necesites ese margen adicional. Normalmente lo bueno sería empezar con 8x, con 5x de apalancamiento, al menos si vas a trabajar con miles de dólares en el mercado de futuros, porque igual las ganancias que vas a obtener, créeme que van a ser una locura. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.